Gracias, hermanos, porque el Señor pues me ha dado esta oportunidad y me siento muy honrado. Le doy gracias a Dios y al Espíritu Santo que me ha ayudado. Traigo pues esta humilde mensaje que me ha dado el Señor para compartir con mis hermanos y espero que sea de mucha bendición para ustedes. Dice así: el día que me olvidé de vivir con Jesús. La parodia de la vida de un mensajero que se olvidó de vivir a la manera de Jesús y que cuenta su propia historia, pero que una mañana, cuando todo le parecía perdido, al sentirse alejado de su Señor y que la necesidad de estar al lado de Jesús le era más apremiante que la misma oración, entonces no lo dudó para buscar de nuevo y volver a los viejos tiempos de su relación con Cristo. Y Dios, que es nuestro Padre y que nos ama con amor eterno, y que a veces no tenemos en cuenta esta cobertura cuando tenemos dificultades, teniendo un Padre como Dios, que es tan bueno como nuestro Padre eterno, que nos espera para salir a nuestro encuentro sin tener en cuenta nuestros pecados, y como solo Él lo puede hacer como un papá amoroso, que sin detenerse en nuestro pecado sale a recibirnos con alegría, a sus hijos, a esos que han regresado a casa para recibir ese momento reparador con su gran amor que nos cura y nos venda todas las heridas que el mundo perverso nos hizo sufrir a todos los hijos que un día decidimos dejar la casa y su iglesia, pero que hoy han vuelto o hemos vuelto a la casa del Padre arrepentidos ante el Señor. Y así lo viví cuando se me olvidó vivir con Jesús. Hermanos, esta parodia la escribí y se la comparto. Es posible que no sea su caso, porque en mí lo viví y de manera sorprendente a experimentar mi primer amor con Jesús. Y lo supe por el gozo que estaba sintiendo de ser aceptado por el Señor Jesús y volver a los brazos del Señor Jesús, porque esta vez yo llegué cansado. El caso es que yo estaba necesitando de encontrar una palabra de parte del Señor Jesús. Y no solo era para mí, sino también para compartir con todos ustedes. Para esta manera, empezar con mi oración conjunta, porque hacía mucho rato no hablaba con el Señor. Nuestro Maestro, porque me había olvidado de vivir con Jesús. Ese era todo mi dilema, y yo no sé del suyo. ¿Cuál será en esta noche? Puede ser un dilema muy diferente. Y empecé preguntando, o mejor pidiéndole de esta manera: Señor Jesús, mira que estoy invitado a un encuentro de varones esta noche. Y sé que he llegado tarde para buscar de ti, mi Señor. Te pido, Señor, que me perdones, y comprendo que yo no merezco nada porque he sido desobediente. Sí, Señor, soy desobediente, y que me he gastado una parte de mi herencia que tu palabra sembrada en mi espíritu por ti, mi Señor, la gasté, y que ahora, alejado de ti, mi Señor, ya no sé ni cómo empezar a orar, pero tengo la necesidad de llevar tu palabra, mi Señor Jesús, para que me ayudes otra vez, como lo hacías antes, que me enseñabas, cuando con gozo yo compartía a mis hermanos tu bendita palabra. Ahora yo no quiero llevar la palabra que sea esa palabra mía, sino la tuya, que son palabras que solo tú puedes sembrar en cada corazón de cada uno de nosotros, de tus discípulos que están en esta noche con tu palabra y que están llenas de tu verdad y que tiene el poder para ministrar a todos mis hermanos y ser bendecidos por ti, mi Señor. Esta oración, mi Señor, es para ti. Y porque hoy renuncio a pretender estar por encima de tus mandamientos, porque solo tú, mi Señor y mi Salvador eres. Y por eso, mi Señor, yo no quiero seguir tratando. Durante toda mi vida he estado queriendo ser yo mismo, sin ti y sin tu palabra, que es la verdad que me fortalece y que me dice verdaderamente quién puedo llegar a ser en tus manos, mi Señor. Lo mismo que mis hermanos
pueden sentir esta noche. Y este arrepentimiento, mis hermanos, es la manera que todos podemos alcanzar la reconciliación con Jesús. Así lo aprendí y les comparto. Y de darme cuenta a tiempo que sin Dios no somos nada. Y mucho menos para pretender llegar a ser nosotros mismos, tratando lo imposible para el hombre para lograrlo sin Cristo. Y menos para un mensajero de la palabra de Dios como todos los que estamos esta noche aquí reunidos, varones de valor. Y que sabemos que si tu presencia en nuestras vidas con el Señor Jesús, entonces tampoco ninguno estamos en los planes del Señor. Como lo dijo Jesús en la última cena a su discípulo Pedro, que viene siendo igual a su actitud como la de muchos de nosotros. Pedro no quería que su maestro Jesús le lavara los pies, tal vez sin saberlo, como yo y como todos nosotros. Entró en debate al ver la actuación de su maestro Jesús. Asombrado, no se sabe por qué, la humildad de Jesús, siendo nuestro Rey, siempre tiene un propósito con sus enseñanzas para cada uno de nosotros y para su iglesia, donde Él predica la luz de su palabra con su humildad. Esta palabra también nos habla a todos nosotros, sus discípulos, esta noche. Así dice su palabra a Jesús en Juan 13:8. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Así me sentía yo. Hermanos, no entremos a debatir su palabra, solo obediencia a ella. Y así tendremos parte con Jesús. Porque Dios tiene propósitos con todos sus hijos a la manera de lavar los pies. Quizás no lo entendemos por ahora como le pasó a Pedro. Pero los planes de Dios siempre se cumplen. Y con mucha bendición para todos nosotros. Pero también que se cumplan sus deseos. Incluso todos nuestros anhelos están incluidos en los pensamientos del Señor, porque Dios es nuestro Padre, siempre bondadoso y fiel, y cumple en Cristo Jesús nuestro Señor todos nuestros anhelos. Porque cuando se me olvidó vivir con Jesús, yo pensé que todo estaba perdido para mí. Mis hermanos, podemos volver a Cristo. Pero Dios no es como yo, que nos busca para vengarse cuando le fallamos. Jesús, su Hijo Jesús, vino a darnos su perdón, hermanos. Para muchos es sorprendente porque el Señor Jesús nunca vino para juzgar a nadie. Por el contrario, Jesús vino para salvarnos del pecado con su perdón y gracia. A Él yo seguía siendo su mensajero. Usted también puede seguir siendo su mensajero, mi hermano. Porque Dios nos habla de cualquier manera para salvar una de sus ovejas que está arrepentida. Y porque nos ama. Y Él usa todos los medios para sembrar su palabra al pecador. Y si creemos en el Señor Jesús, entonces es que seremos perdonados. Seguí mi oración y ruego a mi Señor Jesús diciendo que me ayude con su palabra para compartir a todos mis hermanos que hacemos parte del grupo de varones de nuestra iglesia en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo ahora. Y le decía al Señor que en este encuentro de varones, mi Señor, tú eres la persona más importante. ¿Qué tal sin Él? Para cada uno de mis hermanos. Y necesitamos que nos hables, porque tenemos mucha sed de tu palabra. Mi Señor, tú eres bienvenido a este lugar, mi Jesús. Tú eres nuestro encuentro. Tú eres nuestro verdadero encuentro de varones. Señor, somos hombres de valor, que te amamos y que obedecemos tu bendita palabra, y que ahora estamos en lo alto de tu creación de los montes de la cordillera occidental para orar contigo y a escuchar tu palabra, mi Señor. Y así salir bendecidos con la cobertura tuya, Señor, para nuestra descendencia que está en nuestra casa,
de la ciudad, de nuestra ciudad. Úsanos como tus mensajeros a todos para gozarnos con tu palabra. Dime cómo hacerlo, mi Señor Jesús, dímelo. Dile a mis hermanos, a cada uno, cómo hacerlo, ahora que hago parte de este grupo de mensajeros de tu verdad. Hermanos, usted puede seguir su oración. Dígale a Jesús que usted lo ama con el corazón. Dígaselo, que Jesús lo escucha y lo sabe todo. Yo creo que se terminó mi oración porque me quedé callado y hubo un silencio en mí. Y sorprendentemente empecé a meditar para buscar en mi interior, donde los hombres, no sé si todos, pero que ahora no sé si ustedes y yo tenemos todas esas cosas que están bien guardadas en los secretos, donde guardamos los inventarios de cada paso que damos por la vida creyéndonos solos. Porque esta historia es porque a mí se me olvidó de vivir con Jesús. Y la traigo a colación. Y delante de ustedes reconozco que me olvidé de vivir con Jesús. En esos tiempos, cuando solo buscaba con mi orgullo demasiado ser yo mismo. Ser yo mismo. Y seguramente que pensaba ser aún más que los demás. No lo sé. Y si fue que me olvidé de vivir con Jesús, entonces de alguna manera el orgullo pudo influir en mi mala actitud para no necesitar del Señor Jesús. Y después de hablar con mi Señor Jesús es que pude darme cuenta que todo esto era por mi orgullo y mi vanidad, que me hizo para que me olvidara de vivir con Jesús y que ya no quería al final, porque ya no era el mismo que lo había perdido todo. Solo vine a ganar con Jesús, con su perdón, porque Él me restauró. Y después de leer algunos escritos, casi que amarillentos por el tiempo, y por fin encontré el principio de la relación con el Señor Jesús, y fue grandioso. Y no sé si pude decir, pero fue muy emocionante, no sé si lo puedo decir, pero fue muy emocionante mi experiencia. Estaba ahí cuando me olvidé de vivir con Jesús. Era mi recuperación de mi primer amor con Jesús. Todos en algún momento hemos tenido un primer amor con Jesús. Yo lo había perdido y pude acordarme de algunos grupos con hermanos que perdieron su primer amor. Y entonces empecé a tratar de recordar a dónde estaba yo el día y cuál fue la razón por la que yo me hubiera olvidado de vivir con Jesús tan fácilmente, sabiendo que todo me lo había dado Él y su palabra y su verdad. Y pensé que lo perdía todo, no tenía a mi Jesús ni lo que me había enseñado, porque me olvidé de vivir con el Señor Jesús. Entonces también me preguntaba, entre mi monólogo y mis culpas y yo, era algo complejo, porque también me olvidé de vivir mi primer amor, que es imposible. Y la culpa me abrumaba, haber perdido mi amor. Y recuerdo que aún yo estaba en mi parodia y no podía creer que mis hermanos, que estos estuvieran guardando en mi bitácora y de mi corazón para que nadie lo supiera. Hermanos, es difícil. Y miré entonces la primera hoja que se abrió en la Biblia, que tenía en la mano. Y toda mi atención estaba en conocer si el Señor Jesús me hablaba ahí con su palabra, en San Juan 21:17, donde Jesús hace la pregunta por tercera vez a Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció mucho. Hermanos, igual me pasó a mí ante esa pregunta de Jesús.
era para mí. Y hoy se las llevo a ustedes. Es para usted también. Yo estaba avergonzado ante Jesús. Y estoy seguro, mis hermanos, que usted también, si esta palabra lo puede por un instante confrontarlo con esa pregunta, que si lo amamos. Muy duro para mí, porque yo había dejado de vivir sin Jesús. Por lo menos para que le digamos al Señor Jesús esta noche, y de corazón todos los varones, lo mismo que dijo la enseñanza poderosa de Simón Pedro. Tú, que te amo, tú sabes que te amo, dígaselo. Usted también. Ahora ya saben por qué me puse triste, mis hermanos, ante la pregunta de Jesús. Porque esa pregunta del Señor Jesús de que si lo amamos, la ha hecho a todos por más de 3 veces. Que se recuerde cada cual si no ha sido así. Ahora que somos cristianos, todos lo sabemos. En especial, aunque no escuchamos la voz de Jesús diciéndonos a cada uno de nosotros: ¿me amas? ¿Tú me amas? Nuestra respuesta individual debe ser muy sincera, porque está ligada a la obediencia y es para todos los discípulos, como tú y como yo, mi hermano. No le obedecemos a Jesús su bendita palabra para apacentar sus ovejas. Y puede ser que no escuchamos. No hemos escuchado a Simón Pedro, a su discípulo, asegurando que Jesús le dijo: tú, Señor, lo sabes todo. Jesús sabe todo de nosotros, de este grupo. Todo. Así dice su palabra. La palabra de Dios dice así. Y por eso es que estamos diciendo con nuestra actitud a Jesús que no lo amamos. Nuestra actitud habla sola, no lo amamos. Y seguramente, no estoy hablando por todos mis hermanos, y seguramente no volverá a preguntar otra vez, nos va a volver a preguntar otra vez que si lo amamos y si obedecemos sus mandamientos, que nos dice en todo el versículo de Juan 21:17. Y vamos entonces, apacentemos sus ovejas. Esto no es una sobriedad de Dios para tomarlo como muy a la ligera, como una opción, porque Jesús, que lo sabe todo, nos muestra que si queremos ver que hay alguna de sus ovejas, de su iglesia, que es su rebaño, donde Él predica su palabra y donde nos habla con su bendita palabra y bendice nuestras familias. Algunas de estas ovejas, dice el Señor, saltan la cerca conociendo la palabra para irse hacia el mundo de las tinieblas. Pero también nos enseña la endija para que otras de sus ovejas puedan mirar de reojo, pensando que nadie lo vea o lo va a ver, pero Dios lo sabe todo. Pensando que Jesús, que lo sabe todo, Él no lo sabe, no lo va a saber y tampoco nos ve. ¿Por dónde miramos? Jesús nos conoce nuestros pensamientos y sabe por dónde estamos mirando. Por el ojo de la carne, para ser tentados, sus ovejas, porque el enemigo de Dios usa esta manera para que otras ovejas pierdan su herencia en el mundo de las tinieblas, donde el enemigo de la iglesia desespera sin la verdad de la palabra de Dios verdadero, que nos enseña la Biblia. Por eso la fe sin obediencia nos coloca diciendo a Jesús de esta manera que vivimos en la cita anterior de Juan 21:17. Yo no te amo. Nuestra actitud habla así.
Y si en verdad le amamos a Jesús, estamos para cumplir con obediencia, apacentando sus ovejas de su iglesia. Mis hermanos, ustedes y yo, o mejor todos, decimos que amamos al Señor. Y tal vez, como a mí, que se me olvidó vivir con Jesús por un tiempo un poco largo, y gracias a Dios que aún así somos amados. Aunque una minoría no lo crea, su amor es eterno. Solo debemos tener gratitud para con ese poderoso Dios que nos ama con amor eterno. Esta vez conmigo, ahora mismo también con cualquiera que busca a su Hijo Jesús. Puede ser usted, mi hermano. La decisión es suya. Tome la decisión de volver a su primer amor con Cristo. Porque mi alto orgullo me hizo creer que sin Jesús yo podía ser yo mismo. Y lo digo por mí. Estaba viviendo en la vanidad del mundo. En ese tiempo, porque me olvidé de vivir con Jesús. Ahora saben por qué un día se me olvidó vivir con Jesús. Hermanos, yo espero que a usted no le pase lo mismo que a mí, llegar a vivir sin Jesús. No se lo recomiendo. Por eso, la respuesta de la tercera vez que Jesús le dijese a Simón diciendo, ¿me amas? Respondió diciendo, Señor, tú sabes que te amo. Digámosle nosotros también, sinceramente y de corazón, Señor, tú sabes que te amamos. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Dígale al Señor Jesús, hermano, yo no apacenté las ovejas, Señor, cuando me olvidó de vivir con Jesús. Porque también fui desobediente y sabiendo que es mandamiento de Dios. Y si hoy esta palabra nos habla a todos como varones de valor, y si en verdad amamos al Señor Jesús, por eso estamos reunidos, entonces apacentemos sus ovejas y hagamos bien la tarea encomendada por el Señor Jesús con su palabra para todos sus discípulos, que somos nosotros ahora. Ya no está Pedro. Bueno, está el otro Pedro, ya lo sabemos cómo es. Y sabiendo esto, mis hermanos, yo un día me olvidé de vivir con mi Jesús. Entonces Jesús me habló con algunas palabras que tenía escrita en la bitácora de algunas páginas. Y pude meditar en ese pasado que me hizo olvidar para vivir con Jesús. Hermanos, al leer las primeras notas, encontré mis fallas del por qué me olvidé de vivir con Jesús, aunque de vez en cuando asistía hipócritamente para escuchar su palabra. Y todas apuntaron cuando me esforzaba todo el tiempo buscando lo que jamás se puede alcanzar sin Jesús, para ser yo mismo. Para ser yo mismo. Sin Jesús no podía creer que eso estuviera escrito y que ese fuera yo. Y que sin duda el Señor Jesús, por esto es que les digo que confiemos en el Señor Jesús, porque Él ya había perdonado, ya me había perdonado, y supe que mi orgullo y mi soberbia de querer ser un hombre yo mismo y a mi manera del mundo me había alejado tal vez sin darme cuenta de Dios. Era porque me había olvidado de vivir con Jesús. Yo quería ser como el mundo enseña, que con el orgullo podría ser yo mismo, y sin Jesús para ser yo mismo. Hermano, esto es muy delicado lo que me pasó. Espero que a usted no le pase. Algo imposible de lograr por encima de Dios, absolutamente nadie está, solo Dios es soberano. Porque había aprendido a ser aún más orgulloso, creyendo que lograría ser más yo mismo. Hermanos, me duele contar esto, y que no era otra cosa lo que me hacía pensar así, porque sin saberlo yo me había olvidado
de vivir con Jesús. Aquí estaba la causa. Todo mi dilema. Ese dilema cronológico que tenía escrito. Y por esto Jesús quería que yo contara la verdad de mi espíritu de independencia que había creado. Un espíritu de independencia que había creado en mí el mundo. Que mantenía guardado en ese yo invisible. Y que me diera cuenta, porque a mí había olvidado vivir con Él, siendo mi maestro, mi Señor Jesús. Pero ahora que Jesús me ha dicho, me ha hecho libre, gracias a su misericordia y su gran amor, alcancé el perdón. Entonces, caminando de nuevo con Jesús, esto es grandioso. Me hice varios pasos totalmente atrás. Ya no iba adelante de mi Señor, para seguir sus pasos. Y Jesús fuera en mí caminar, mi luz y mi salvación. Y poner todo a Jesús de primero. Que nuestro Señor es poderosamente grande. Ahí lo supe. Y yo, por fin, me hice bien pequeño. Porque supe que estaba ante mi Rey, ante el Rey de Reyes. Entonces encontré en Jesús mi identidad, que había perdido de nuevo. Y necesitaba ser como Él, y caminar a su manera, y no a la mía. Y así dejar de creer vanamente que solo y sin Jesús algún día podía alcanzar a llegar a ser yo mismo. Da risa. Que muchos también estarán pensando, y entonces vino a mí la reflexión profunda para el perdón. Y fui restaurado por el Señor Jesús, y que no voy a contar las transgresiones de mis pecados, solo he contado las causas. Esta parte era como si me hubiera dicho nuestro Maestro Jesús: por ahora no tengo nada para que lleves al encuentro, en medio de mi silencio, pero tú y todos tus hermanos tienen mucho que contar en las cosas guardadas en sus apuntes. Y pude recordar a un hermano que no sé si es debido nombrar. Él lo dijo primero a don Julián. Lo recordé ahí, porque le encantan los escritos de la bitácora, pero esto es mi intimidad. Y que no le molesta mi manera y mi pasión a la hora de compartir una experiencia, por lo intenso que soy. Entonces me dijo, esto es cuestión de temperamento. Así que me lo hizo saber don Julián. Y por eso sé que no se disgusta por mi manera de expresión. Y que siempre me pasa con las cosas espirituales del Señor Jesús cuando voy a compartir. Y por eso es que pude comprender que Dios a todos nos habla. Y no importa cuánto sabe Dios, no importa cuánto sabemos de Dios, Él nos habla de muchas maneras para que compartamos un testimonio, aunque usted crea que no es importante. Jesús algo le va a decir a la persona que necesita esa palabra que usted tiene, y usa su testimonio para edificar y para bendecir a un hermano en la fe cuando se ha debilitado. Si tu testimonio manifiesto está en los hechos y el Señor Jesús hace parte fundamental de ellos en el asunto del testimonio, Jesús lo toma para edificar a uno de nuestros hermanos. Porque Jesús, que lo sabe todo, también está ahí en ese testimonio, salvo que demos un testimonio diciendo que gracias a mi oración hubo milagro. En nuestras realidades, Él está en nuestras realidades de la vida. No debemos guardarlas, aún bien si estas están escondidas por cada persona.
aún si están bien escondidas. Y de esta manera es que supe que era más que suficiente lo que el Señor Jesús me indicaba para compartir con todos ustedes, que les dijera a ustedes que tienen todas esas bitácoras escondidas en su corazón. Hay mucho que compartir, mis hermanos. Porque si lo había dicho el Señor Jesús a su manera, entonces su palabra no entra en debate. Entonces vino a mí ese querer saber por qué venía todo eso a mi memoria. Y la palabra de Jesús, que recuerdo entonces el motivo. ¿Por qué me olvidé de vivir sin Jesús? Y ahora sin oración y sin velar en tiempos que estamos pasando y que eran difíciles y que son difíciles como hoy, sin orar. Cuando encontré en un pasaje de su bendita palabra, vamos a Jesús que está invitando a su grupo de varones a velar y entrar en oración en tiempos difíciles como los de Getsemaní, San Mateo 26:41, y que hoy en este monte tan hermoso de oración que hemos hecho todos los varones, también se repite su bendita palabra para todos los que hemos venido a escuchar su palabra, porque ahora somos nosotros los discípulos del Señor Jesús. Y sabemos que los discípulos en Getsemaní, el Señor Jesús estaba pasando por las angustias, porque sabía lo que iba a caminar por el monte Calvario de la cruz. Y sus discípulos no velaron, ni entraron en la oración. Hermanos, cuando estamos pasando por alta presión de una angustia como la que estamos sintiendo, que nuestro pastor nos decía, el pastor Rogelio, estamos en alta presión y de mucha angustia. Igual como en Getsemaní el Señor. Y por eso Jesús nos enseña velar y entrar en la oración. Porque Él sabe que de esa manera podemos disipar. Porque 3 veces se quedaron dormidos. Hermano, que no nos encuentre dormidos el Señor. Y al final les dijo, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Del versículo 41 estamos hablando. Hermanos, este especial para todos es como si me estuviera diciendo Jesús a mí, Pedro, es mejor que les cuentes algunas experiencias de tu vida conmigo. Cuando un día me olvidaste de vivir conmigo y en obediencia para ellos también, para que ellos también se acuerden. Si alguna vez ellos como tú puedan recapacitar y digan, sinceramente, me olvidé de vivir con Jesús. Porque tus hermanos también tienen guardadas, igual que tú, esas mismas experiencias que están en la memoria de cada bitácora, escritas en sus corazones, y que están bien guardadas, y que tú pensaste que nadie lo sabía, lo iba a saber, y que solo ahora que Simón Pedro, el hijo de Jonás, te dijo, yo lo sé todo, a Jesús, ahora que tú lo sabes, las cosas tuyas, no te olvides, y fíjate que yo esté haciendo parte de tus historias. Cuando cuentes en tu crónica, es el guión del mensaje que entregas como mensajero. Yo me sorprendí. Y cuéntales a todos, desde ese mismo día cuando tú reconoces diciendo que me olvidé de vivir con Jesús, díselos que si me olvidé de vivir también las enseñanzas de Jesús. Entonces recordé que todos, de alguna manera, mis hermanos, y esto no lo sé, y por el hecho de ser hombres, pero pienso que las mujeres también, estoy en la parodia de mi propia historia. Porque casi todo lo que queremos que se nos parezca a nosotros para resaltarnos, esa autosuficiencia, y por supuesto que no lo voy a negar, en mi caso, el ingrediente era el espíritu de orgullo.
espíritu de orgullo ante cada presentación que Jesús nos enseña que debo despojarme primero de la vanidad del mundo y no dejarme llevar para ser yo mismo sin Jesús. Y que hoy nos dice las informaciones de la actuación de las modas y de mucho caché, como le dicen hoy en día, que fue mi embrujo que me llevó a la parodia, a parodiar casi todo, imitando con mi actuación a los demás, para no quedarme atrás. Y claro, sin saber que me estaba alejando de la realidad, de la verdad, de la palabra de Dios, que busca a personas sencillas como ustedes, mis hermanos. El Señor está buscando personas sencillas como ustedes, mis hermanos, que están escuchando, para servir como mensajeros. Mírenme a mí, no soy nada sin el Señor, para llevar su palabra y compartirla, en mi caso, haciéndome a un lado, para que Dios sea más en mí. Sin embargo, Jesús, con su paciencia y su infinita misericordia y su gran amor, hermano, esto me duele mucho, porque a mí siempre me faltó humildad delante del Rey. Y por eso había dejado de vivir con Jesús, porque me olvidé de vivir con Jesús, haciendo la vida que se pareciera a todo lo que se veía en el mundo, que de esta manera pensaba que podía llegar a ser yo mismo. Imagínense. Y sin la ayuda de Dios, peor, porque el mundo me había enseñado por esa endija de la carne, para que miremos de reojo, una parte para la iglesia, otra parte para la palabra, creyendo que Dios no lo sabe, pensando que el Señor Jesús, que lo sabe todo, no se da cuenta, nunca se daría cuenta de mi transgresión, y que todos a veces podemos caer en ese ser yo mismo, ese ser de yo mismo, sin la ayuda de Dios, y que algunos todavía podemos creer así, sin saber que esto venía del diablo, que es el enemigo de Dios y de su iglesia. Hermanos, esta parte, para no alargar, porque me dice don Julián que debo partirlo para una serie, para llevar al encuentro allá en la finca. Y todo porque me olvidé de Jesús y de honrar su palabra que nos enseñó Jesús para vivir con mi pareja, la mujer idónea que me regaló. Porque me olvidé de vivir con mis hijos, porque estuve en otras partes donde no debiera estar. Y todo esto porque me olvidé de vivir con Jesús, que es mi buen pastor, el que me ayuda a cuidar y a velar mi rebaño, que a todos nos ha dado Dios para cuidar. Sin embargo, así, pues me olvidé de vivir con mi Jesús. Cuando entré a la desobediencia, cuando me olvidé de vivir con mi buen pastor, el Señor Jesús. Hermano, le doy gracias a Dios por usarme. Espero que usted no se haya cansado o fatigado por mí. Solo le pido un poco de paciencia y escuche la palabra del Señor. Yo no le digo nada tengo para darles, pero el Señor tiene una palabra para usted, uno de nosotros. Yo sí creo que nos habla el Señor de muchas maneras. Y si a usted este mensaje no es suyo, no es su vida, no es su historia, pero si ha tocado una parte de su vida, vaya al Señor, vaya a Él. Él estará con los brazos abiertos recibiéndolo. Dios es un Padre bueno que nos espera y nos consuela y nos sana todas las heridas en el nombre de Jesús. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me ha dado, y a ustedes, mis hermanos, los bendigo, y será para otra oportunidad. Dios los bendiga.